Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Hoy estrenamos el mes de abril, en el que vamos a vivir la Semana Santa y la Pascua, el comienzo de la Pascua, la primavera, ya la vemos por todos los lados, y quinto domingo de Cuaresma, domingo en el que centramos ya mucho la pasión, con el Evangelio de la mujer pecadora. Yo tampoco te condeno. Dice San Pablo que en la cruz ha sido borrado el protocolo que nos condenaba. El protocolo era las razones por las que uno era justiciado y crucificado. Y nosotros todos tenemos razones por las que ser condenados. Dice San Pablo que en la cruz ha sido borrado el protocolo que tenemos cada uno y que nos condenaba. Jesús ha pagado el precio. Yo tampoco te condeno, le dice a la mujer pecadora. Con la oración colecta de este quinto domingo pedimos al Señor vivir de aquel mismo amor que movió al Señor a entregarse a la muerte por la redención del mundo. Así que con ese deseo apasionante de vivir la Semana Santa con gozo, con alegría, dejándonos amar por el que nos amó primero en la cruz, pues comenzamos este mes de abril y entramos ya en la recta final. El próximo domingo ya será el Domingo de Ramos. Y hoy en nuestro programa hacemos una especie de abstracción de todo lo que es la espiritualidad de la Cuaresma, la Semana Santa, y vamos a hablar del Camino de Santiago, un tema que nos afecta en la diócesis indudablemente porque la atraviesa el Camino de Santiago por toda la diócesis. Vemos continuamente peregrinos por nuestras calles de muchas localidades nuestras, de Pamplona y de tantas localidades que van caminando hacia Santiago de Compostela, con dos estudiantes de la universidad que han hecho su trabajo sobre el Camino de Santiago. Para eso están con nosotros Enrique Miranda, doble grado de Educación y Magisterio Primaria, y Javier Munilla, máster del profesorado. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, uno que está atento a todo, me llegan las voces de vuestros trabajos, un proyecto relacionado con el Camino de Santiago. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Pues la idea es que realmente el Camino de Santiago tiene una importancia también a nivel, a nivel cultural y a nivel iglesia muy importante, ¿no? O sea, la gente lo hace por razones pues, tan banales como lo físico, ¿no? De hacer deporte, cuidarse, etcétera, culturales por pues, razones varias, ¿no? Y mucha gente, yo espero que la gran mayoría, de hecho, pues por la razón originaria del Camino de Santiago, ¿no? Que es hacer esa ruta de peregrinación que hizo el apóstol. Y entonces, nada, pues nosotros, yo creo que, claro, somos estudiantes de la universidad y tenemos la tremenda suerte de que el camino cruza por la universidad, ¿no? Universidad más católica, ¿no? Que esto, joder, pues nos debería importar más de lo que lo hace, ¿no? Y hay ya un montón de diferentes programas, ¿no? Iniciativas por parte del ILCE, ¿no? Alguna cosa hay. Y luego, por nuestra parte, dijimos, oye, pues vamos a hacer también un proyectazo, ¿no? Como con diferentes modalidades, en el que hablemos un poco del Camino de Santiago en diferentes cosas. Yo, por ejemplo, me centro en tema medioambiental, que a ver, sé lo justo, pero bueno, pero todo es informarse, ¿no? Pero Javier, yo creo que tú estás con el tema histórico y tal, ¿no? Sí, yo estoy con el patrimonio cultural, patrimonio artístico, histórico-artístico, vinculado también a todo el tema de iglesia y religioso, con diferentes catedrales e iglesias a las que me he ido acercando para ir estudiándolas, investigándolas e ir viendo esa salida que pueden tener hacia la didáctica, ¿no? Pero como ahora mismo estaba comentando el compañero, el patrimonio del Camino de Santiago es inmenso, desde lo natural, lo cultural, lo musical, todo es patrimonio y es un patrimonio que nos puede interesar a todos porque, como digo, es muy variado y puede haber gente de diversos gustos que se acerque al mismo. Bueno, en fin, lo investigado, ¿a dónde llega? ¿A dónde llegamos con lo que estáis trabajando e investigando? Bueno, estamos aún llegando, diría yo, ¿no? O sea, estamos ahí en ello, pero, o sea, lo que estamos haciendo es también un poco poner en perspectiva y en valor precisamente el valor del Camino de Santiago, ¿no? O sea, que va más allá muchas veces de lo meramente cultural, de lo meramente físico, de lo meramente, ¿no? Incluso meramente ¿no? religioso. O sea, esto es bastante transversal. Entonces, claro, tiene una importancia, ¿no? O sea, y tenerlo como recurso en la universidad es súper bueno, ¿no? Y podemos llegar a mucha gente. Hay mucha gente que
que ni sabe en nuestra universidad que pasa el Camino de Santiago por ahí. Y esta es una muy buena manera, mediante nuestros diferentes trabajos, ¿no? El mío es un trabajo de fin de grado, pero el tuyo, Javi, es de máster, ¿no? Y entonces, de esta manera, como que incluimos más, ¿no? Y nos involucramos más con el Camino de Santiago, con el trámico que pasa por nuestra universidad, yo creo. Esencial también me parece apuntar que el Camino de Santiago a lo largo de la historia ha estructurado, ha vertebrado una de las principales vías de comunicación que hemos tenido los navarros, que es ese camino que conocemos todos como el camino francés. Pero de todas formas, Alfredo, me parece también que es el momento de señalar que existen otras rutas, otros caminos de Santiago, fundamentalmente el de la Sacana, que empieza aquí muy cerca de la cuenca de Pamplona, y también el camino jacobeo del Ebro, que entra a nuestra comunidad por Tudela, y lo vamos a dejar también cerca de Tudela y de toda esa zona de la ribera, pero que en el cual también hay numerosísimas obras de arte de un valor incalculable, como podría ser, por ejemplo, el claustro románico de la Catedral de Tudela, por citar tan solo algún ejemplo. Igualmente, también en nuestros trabajos, tanto de TFG como de TFM, tenemos un cierto interés por ver esa vinculación del Camino de Santiago con otras rutas de peregrinación que atraviesan nuestra comunidad foral. Estoy pensando concretamente en las rutas del Camino Ignaciano, que nos aparece en nuestro territorio por Genevilla, luego pasará a lo que son los territorios de la diócesis de Calahorra y ya por último volverá a entrar de nuevo en nuestra diócesis de Pamplona y Tudela por la zona precisamente de Tudela. Y en tercer lugar, ese camino de Caravaca de la Cruz que empieza en Roncesvalles y que nos deja y que termina en Murcia, allá en la ciudad de Caravaca de la Cruz, y de la que precisamente el año pasado, en el 2024, tuvimos el año santo. Por lo tanto, Navarra es una tierra de peregrinación, claramente lo veíamos hace tan solo unas semanas con las Javieradas, y es una tierra en la que esa peregrinación, en la que esa comunicación también, que en los siglos de la Edad Media, moderna y también, ¿por qué no?, en la Edad contemporánea, ha dejado un innumerable patrimonio cultural y social en nuestro territorio. Hablamos, se me ocurre, de conclusiones a las que imagino que querréis llegar. Veo que una es la huella del Camino Santiago en el arte, en la cultura, podemos decir en la civilización. Totalmente, lo podríamos afirmar. El arte es una parte indiscutible de nuestra civilización occidental y sin duda el Camino de Santiago es uno de los grandes ejemplos en Navarra, desde sus comienzos, que se podrían remontar a la plena Edad Media y hasta la actualidad. Si bien es cierto que el Camino de Santiago no siempre ha tenido la misma importancia y de hecho durante buena época, por ejemplo en el siglo XX, prácticamente quedó en el olvido de muchas personas para ser posteriormente recuperado y ser en la actualidad pues uno de los grandísimos caminos de peregrinación que hay en todo el orbe católico. Pues muy interesante, seguimos ahondando en lo que están trabajando, investigando sobre el Camino de Santiago, pero antes vamos a ver este vídeo que hace referencia a este quinto domingo de Cuaresma. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, arrójele la piedra el primero». E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante.
Entonces Jesús se incorporó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Seguimos en nuestro programa hablando del Camino de Santiago con Javier Munilla y Enrique Miranda, que han hecho un trabajo, están investigando un trabajo profundo de fin de carrera, de grado, pues sobre el Camino de Santiago. Bueno, cuéntanos, Enrique, un poco desgranadamente en qué consiste este trabajo tuyo sobre el Camino de Santiago. Sí, pues mi trabajo surge, en primer lugar, que esto conviene decirlo, ¿no? Mis dos padres son biólogos y entonces yo he estado toda mi vida entre bichos y entonces pues a mí siempre me ha gustado y durante la carrera pues fuimos viendo, ¿no?, el tema de, por ejemplo, cosas como la educación medioambiental y dije, ostras, qué interesante esto de la educación medioambiental, ¿no? Y entonces me paré a pensar y dije, vale, pues voy a plantear mi trabajo de fin de grado como una propuesta pedagógica para educar en medio ambiente, ¿no?, y cuidar de la casa común, ¿no?, como dice el Papa en Laudato Si. Y entonces, pues nada, luego ya después dije, joder, qué mejor manera de trabajar esto que con un recurso ambiental buenísimo como el Camino de Santiago, que, vamos, consta de prácticamente todos los posibles ecosistemas y biomas que hay, ¿no? Nos falta la jungla, pero bueno, y dije, joder, pues voy a ponerme a ello, ¿no? Y entonces, pues, investigando, ¿no?, me puse a mirar, ¿no?, pues la importancia del Camino de Santiago, la importancia ambiental del Camino de Santiago, que tiene mucha, porque una de las principales razones también por las que los peregrinos hacen el camino muchas veces es por escapar un poco, ¿no?, coger aire, y eso no se consigue si no tienes un ambiente que lo propicie, y qué mejor ambiente que el que nos ha hecho Dios, que puede ser un bosque, que pueden ser unos llanos, que puede ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues me puse a indagar un poquito más, ¿no? Y entonces llega a la conclusión de que efectivamente mediante la educación medioambiental se promueven muchísimos valores. O sea, me sorprendió a mí mismo, porque sin ir más lejos, la generosidad es como el más evidente, ¿no? O sea, qué mejor manera de cuidar a los demás, ¿no?, o de dar a los demás, que cuidando lo que es de todos, ¿no?, que es un bosque, que es un, ¿no? Entonces, claro, yo me empecé a dar cuenta de estas cosas y dije, joder, a nivel trabajo era muy interesante, y yo dije, joder, qué pasada, pero a la vez yo decía, qué interesante también a nivel personal, a nivel, pues sí, religioso, ¿no?, el darse cuenta, ¿no?, del importante patrimonio a nivel natural. Leí parte de Laudato Si, no la he leído entera, esto me queda de tarea, pero me he leído parte y efectivamente, vamos, las implicaciones son claras, sobre todo. O sea, para todo el que tenga dudas sobre si la educación ambiental es importante, pues queda ahí el asunto, ¿no? O sea, genera un montón de valores proambientales y prosociales, digamos, que yo pienso y defiendo en mi trabajo que son vitales, ¿no? Qué bien, qué bueno. Javier. Pues en mi caso sería una propuesta didáctica enfocada mayoritariamente a alumnos de segundo de bachillerato, aunque se podría adaptar también a otros niveles de la educación secundaria, y la idea fundamental es que los alumnos hicieran un recorrido por las diferentes obras de arte más singulares de Pamplona, por los edificios más significativos de Pamplona, comenzando en la catedral y terminando en el propio campus de la Universidad de Navarra. En la catedral nos centraríamos fundamentalmente en ese fantástico claustro gótico y en esas claves que tiene el claustro. Saldríamos de la catedral, avanzaríamos por Curia y Mercaderes hasta llegar a la plaza del ayuntamiento, donde los alumnos recibirían una pequeña explicación de esa unificación de los tres burgos. Pasaríamos inmediatamente a la parroquia de San Saturnino de Pamplona, que es un lugar bellísimo de nuestra ciudad y en el que podrían los estudiantes entender y comparar el gótico de la nave de la parroquia con ese barroco dieciochesco de la capilla de Nuestra Señora del Camino, y realizarían también alguna actividad vinculada
a la iconografía de Santiago, vinculada a la iconografía mariana a propósito de Nuestra Señora del Camino, y también alguna pequeña actividad con ese encajonado tan interesante que tiene el suelo de la parroquia. A partir de ahí, y siguiendo en la calle Mayor, llegaríamos a la Ciudadela, donde los estudiantes aprenderían un poco de esa arquitectura civil, militar de la Ciudadela, y a partir de ahí, por Fuente del Hierro, llegaríamos a la Universidad de Navarra, donde la última actividad les esperaría en el museo, vinculada en este caso a las diferentes obras de arte que hay en todo el territorio de Navarra. Por lo tanto, si la primera parte de la actividad se centraría exclusivamente en la ciudad de Pamplona, esta última actividad tendría el objetivo de abrir la mirada de los estudiantes a otros territorios, fundamentalmente y a propósito de un fondo documental muy interesante, el fondo de Íñiguez, que alberga el Archivo General de la Universidad de Navarra y en el cual aparecen una serie de fotografías de grandísima calidad de principios del siglo XX. A partir de estas fotografías, que son la inmensa mayoría de ellas previas a las grandes restauraciones que va a desarrollar la diócesis a lo largo de las décadas centrales del siglo pasado, los estudiantes irían aprendiendo precisamente esa importancia de mantener, de cuidar, de promocionar, de divulgar nuestro patrimonio, que al fin de cuentas es el patrimonio de todos, de nuestra generación y sobre todo de las generaciones que vendrán posteriormente. Esa sería la gran idea del trabajo de fin de máster. Muy bueno, verdaderamente interesante, como dices, muy provechoso para todos. Pues vamos a ver este segundo vídeo del Evangelio de este domingo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Álvarez, señor. Vete de mi clase y no vuelvas más. Bien, comencemos. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para que haya un orden en nuestra sociedad? No. ¿Para cumplirlas? No. ¿Para que la gente mala pague por sus actos? No. Pero es que nadie sabrá responder esta pregunta. Para que haya justicia. Por fin. Eso es. Para que haya justicia. Y ahora, ¿para qué sirve la justicia? Para salvaguardar los derechos humanos. Bien, ¿qué más? Para discriminar lo que está bien de lo que está mal. ¿Qué más? Para premiar a quien hace el bien. Ok, no está mal. Pero respondan a esta pregunta. ¿Actué correctamente al expulsarle la clase a su compañero Juan? Vamos, sin miedo. Quiero una respuesta decidida y unánime. No. Entonces podría decirse que cometí una injusticia. Sí. Vete a buscar a Juan. ¿Y por qué nadie hizo nada al respecto cuando saqué a su compañero Juan? ¿Para qué queremos leyes y reglas si no disponemos de la valentía para llevarlas a la práctica? Cada uno de ustedes tiene la obligación de actuar cuando presencian una injusticia. Todos. No vuelvan a quedarse callados nunca más.
Cuando no defendemos nuestros derechos, perdemos la dignidad. Y la dignidad no se negocia. Nos quedan ya pocos minutos de este programa, de nuestro programa, hablando del Camino de Santiago, de estos trabajos que han hecho estos estudiantes. Bueno, yo, después de haber hablado a fondo, bueno, de estos trabajos, bueno, al hilo de lo que los que nos están viendo, ¿qué conclusiones ha llegado? ¿A qué nos invitaríais, no? A todos los cristianos, desde vuestras conclusiones del trabajo, a los que estamos en la Iglesia Navarra, de alguna manera también custodiando el Camino de Santiago. Enrique. Fundamentalmente a que salgamos los navarros a ver, a contemplar nuestro patrimonio, a hacer también, ¿por qué no?, todo el camino hasta Santiago, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar del camino, de la convivencia, porque en el Camino de Santiago yo creo que cabemos todos, ¿no? Tomando un poco esas palabras también del obispo Florencio en las Javieradas, en el camino cabemos todos como una forma también de vivir nuestra religiosidad interior, nuestra espiritualidad, y también de conversar con todos esos peregrinos llegados de todos los lugares del mundo, que vienen a nuestra tierra, que vienen a nuestra Navarra tan querida, y que seamos capaces de enseñarles el patrimonio tanto a ellos como a los propios navarros, que muchas veces no lo conocemos. Muy bien. Enrique, ¿qué implicaciones, qué nos dirías? Pues va muy en la línea de lo que acaba de decir Javier, que es precisamente salir. O sea, hay que salir, hacer, bueno, yo creo que es muy sano hacer el camino, y ya digo, desde mi perspectiva un poco más ambientalista, salir a la naturaleza, que ahí es, yo he tenido, ¿no?, de los mejores encuentros con Dios que he tenido, han sido en plena naturaleza, en pleno campo, con tranquilidad, con silencio. Que el Camino de Santiago también tiene mucho de hablar, de conocer gente, etcétera, pero también tiene muchos ratos de silencio para meditar, para pensar las cosas, para rezar, para darle vueltas a todo lo que a uno le aflija, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno sería esto, salir, ver y estar, ¿no?, pues más en comunión con Dios de esta manera, con el camino, gracias al camino. Y bueno, por barrer hacia casa en naturaleza también. Qué bien. Pues muchas gracias, que haga mucho bien, que culminéis bien estos trabajos y que dé mucho fruto todos los que puedan leer estas conclusiones. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Muchas gracias, Alfredo. Pues nada más, así terminamos. Mañana comienza en Navarra la declaración de la renta. Recordemos a todos los católicos poner la X en favor de la Iglesia Católica para el fin de tantos bienes, sostenimiento del clero, de material, de patrimonio y de actividades pastorales que lleva a cabo la Iglesia en su evangelización. Nos encaminamos hacia el Domingo de Ramos, movidos por aquel mismo amor que movió a Cristo a entregarse a la muerte por todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.